Buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, así sea por este medio, que es un medio digital, electrónico. Desafortunadamente, por esta situación que estamos pasando del COVID-19, no hemos podido reunirnos dentro de la capilla, pero bueno, Dios nos ha dado otras herramientas y otros medios para que podamos reunirnos, y no tenemos por qué tener pesar ni tristeza por eso, porque bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Este tiempo en que tenemos que estar de pronto confinados sirve para que estemos con nuestras familias y podamos disfrutar de estar con ellos. De pronto muchos en algún otro momento no tuvieron esa oportunidad, pero ahora, gracias al Señor, a pesar de esta dificultad, todo sirve para que nos podamos unir más con nuestros familiares, y aunque con nuestros hermanos de pronto no tenemos la cercanía que quisiéramos tener, pues de cualquier modo a través de este medio lo podemos lograr. Este capítulo 13 del Evangelio de Juan, quisiera que lo comencemos a analizar. Hace bastantes días ya que no predico acerca de este tema. Llevo una secuencia con la predicación del Evangelio de Juan, pero lo habíamos dejado por otros temas que se habían presentado y que el Señor había colocado en mi corazón para que compartiéramos. Pero hoy el Señor me ha permitido nuevamente retomar este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Los invito a que oremos un momento y coloquemos este tiempo de reflexión de la palabra en manos del Señor. Gracias, bendito Padre, gracias, Señor, porque nos permites reflexionar en tu palabra, meditar en ella, aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a tomar todo el mensaje y toda la profundidad, Señor, de el conocimiento que tú quieres que entendamos en tu palabra en esta pequeña porción de la Escritura, para que entre en nuestros corazones y nos edifique y nos transforme y nos ayude a ser cada día más como tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, guíanos y llénanos a través de tu palabra y permítenos entender tu voluntad. Gracias, oh Padre bueno, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Este capítulo 13 de Juan comienza con cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Vamos a leer Juan 13 del 1 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien. Entonces, estos hechos narrados aquí en el Evangelio de Juan capítulo 13, la mayor parte de los comentaristas lo ubican en la cena, en el momento de la cena, pero cuando comienza se nos presenta lo que reflexionaba el Señor antes de que la cena comenzara. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, en eso estaba pensando Jesús un poco antes de que sucediese la Pascua, donde se instituyó la Santa Cena. Jesús estaba pensando en que ya había llegado el tiempo, ya había llegado la hora en que pasase de este mundo, donde él había llegado, al Padre Celestial. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este pasaje nos muestra el gran amor de Jesús hacia todos los discípulos, hacia los apóstoles, y no solamente a ellos, sino a todos los discípulos de todos los tiempos. Nos ama y nos ama hasta el fin, hasta lo último. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado solos. Él quiere que sepamos que siempre está con nosotros y que aún en momentos de dificultad, en momentos de aparente dolor, Él siempre está con nosotros. Que en este mundo Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No tienen por qué tener temor, no tienen por qué tener angustia ni tristeza. Si yo estoy con ustedes, lo tienen todo. Y no tienen por qué estar asustados ni amedrentados. Muchos hermanos están amedrentados y están asustados por lo que está pasando con esta pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, la enfermedad, porque SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Y no hay por qué. El Señor es quien nos da nuestra plena confianza y plena certeza de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y que Jesús nos ama, y el hecho de que Jesús nos ame nos tiene que dar la plena garantía de que nosotros estamos protegidos. Y si aún así nos toca sufrir esta enfermedad, pues eso no importa. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no tenemos por qué estar ni angustiados ni preocupados si no vamos a tener qué comer, ¿ya? O si no vamos a tener con qué vestirnos. Dice, eso piensa la gente del mundo, pero es que nosotros no somos del mundo, nosotros somos del Señor. Y nosotros no tenemos por qué estar en ansiosa inquietud, como dice en el libro de Mateo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Se va a acabar el mundo? No, hermanos, nosotros tenemos que tener paz en nuestros corazones. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, en el Creador del mundo, en el que hizo todas las cosas. Y entonces no tenemos por qué andar con angustia. Tenemos que tener en nuestro corazón tranquilidad y paz. Jesús nos ama hasta el fin. Entonces, Jesús sabía que tenía que pasar ya de este mundo al Padre, y eso es precisamente lo que significa la Pascua. Dios pasó, dice así, Éxodo 12, 21 al 24, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Miren, estaban confinados. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces, Dios le prometió que el que tuviera la sangre en el dintel de las puertas de su casa y en los 2 postes, Dios no lo tocaría ni le haría daño. Y solamente aquellos que no cumplieran con eso, y ese fue el pacto que Dios hizo con ellos, al que no tuviera, pues a ese sí lo heriría. Y los hijos de Israel cumplieron fielmente. Si uno está haciendo la voluntad de Dios, uno puede tener paz, porque sabemos que el heridor pasará y no nos tocará. En Éxodo 12, 27 dice: vosotros responderéis:
Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Nosotros podemos tener la plena certeza de que el heridor no es para nosotros, por lo menos no para los que tienen una fe genuina. Si usted tiene una fe falsa o una fe débil, usted tiene por qué estar asustado, pero Dios lo invita a que se fortalezca en fe cuando hay dificultades. Principalmente sabiendo, por el hecho de saber eso, que Jesús nos ama. Entonces no tenemos por qué estar amedrentados, ni angustiados, ni tristes. Dios nos va a ayudar. Muy bien. En Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Bueno, el diablo es experto en colocar en algunas personas, en los que no se acercan a Dios genuinamente, colocar cosas. No sabemos cómo hace para entrar en el corazón de los hombres, ni cómo coloca eso en el corazón del hombre, pero la Biblia nos revela que así es. De un modo o de otro, Él coloca en el corazón de esas personas a hacer esa clase de cosas. Ahora, no lo hace obligando a las personas, porque Él no obligó a Judas a traicionar a Jesús, sino que lo incitó, como podemos ver cómo hace Él desde el Antiguo Testamento para incitar a otros a pecar. Lo intentó con Job y no pudo, pero con David sí pudo. Por ejemplo, mira, Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será pecado de Israel? Porque a Dios no le parecía bien que David estuviese contando el pueblo. Y Satanás lo incitó a David para que le hiciera censo al pueblo. Entonces el diablo no obliga a nadie. Él no coge a nadie por la fuerza y lo obliga a hacer el mal. Usted, con su libre albedrío, tiene la posibilidad de decirle no. Pero si usted quiere en su corazón albergar el pensamiento que el diablo quiere que usted tenga para hacer pecados, pues entonces así será. Pero no es que esa sea la voluntad de Dios. Esa es su propia voluntad, su libre albedrío. Entonces no debemos permitirlo. Bueno, el señor Judas sí lo permitió. Y permitió que el diablo colocara en su corazón que entregara a Jesús, nada más y nada menos. Y el Señor dijo, ay, pobre de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aunque Jesús lo dijo así tan claramente, él no quiso escucharlo, sino que prefirió escuchar al diablo. Usted, hermano, ¿a quién escucha? ¿A quién le gusta escuchar? Jesús hace advertencias solemnes y la gente no lo oye, pero nosotros tenemos que escucharlo. Si Él nos dice esto es malo, es malo. Si Él nos dice esto es bueno, es bueno. Si Él nos dice no hagas esto, pues no lo hagamos. Pero Judas, como tenía un corazón codicioso, avaricioso, andaba pensando era en plata, andaba pensando era en placeres, en poder, que es lo que piensa la gente de este mundo. A pesar de ser un discípulo del Señor y a pesar de haber estado con Él tanto tiempo, nunca quiso cambiar en su corazón. Bueno, nadie lo obligó, esa fue su decisión. En el 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Imagínense, Jesús sabía que Él tenía todas las cosas en sus manos. Incluso si Él hubiese querido, no se hubiese dejado crucificar, ni se hubiera dejado maltratar. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios para que el ser humano fuese salvo? Entonces, por eso Él lo hizo, porque amaba a la humanidad.
pero Jesús tenía un control absoluto y tiene un control absoluto hoy, y lo tuvo siempre. En Daniel 7, 13 al 14 se nos revela esto también, desde el Antiguo Testamento. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Imagínense todo lo que está en las manos de nuestro Señor. Nuestro Señor tiene el dominio absoluto sobre el universo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y Él está en completo control de todas las cosas. Primera de Corintios 15, 27 al 28 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién se las sujetó? Dios, el Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, hermanos, nuestro Señor tiene completo y absoluto dominio y control de todas las cosas. Y Jesús lo sabía. Y nunca se echó para atrás. Siempre permaneció firme en su propósito de humillarse a sí mismo y de obedecer a Dios. Y Jesús sabía también que no solamente que tenía todo el poder, como lo hemos visto, sino de dónde había salido. Jesús salió de Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así nos dice nuestra versión Reina Valera, pero en la versión Nueva Traducción Biblia al Día es mucho más claro. Dice así Juan 1:1 y 2. Antes que nada existiera, ya existía Cristo con Dios. Cristo siempre ha existido porque Él es Dios. Él creó todo lo que existe. Nada existe que Él no haya creado. Hermanos, la grandeza de nuestro Señor es absoluta, completa. Él no tiene el más mínimo descontrol, ni el más mínimo impedimento de ninguna clase. Sabía de dónde había venido, sabía a dónde iba, todo estaba bajo su poder, y aún así Él siguió adelante. Juan 14, 1 al 6 dice: no se preocupen ni sufran. Si confían en Dios, confíen también en mí. Allá donde vive mi Padre hay muchas moradas, y voy a prepararlas para cuando vaya. Cuando todo esté listo, volveré y me los llevaré a ustedes, para que estén siempre donde yo esté. Si no fuera así, se los diría claramente. Y ustedes saben a dónde voy y cómo se llega allá. No, dijo Tomás, no lo sabemos. Si no tenemos ni la más remota idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Claro, nosotros como humanos no sabemos muchas cosas, pero el Señor sí sabía a dónde iba. Iba a regresar con Dios, a estar con el Padre, en las moradas eternas. Y les dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá ir al Padre si no va a través de mí. Entonces Jesús tenía un completo control, omnipotente, omnisciente, y aún así no se echó para atrás, sabiendo que lo que venía era un sufrimiento. Y entonces, a pesar de todo ese control absoluto y esa omnisciencia, miren la actitud que toma, porque no es la actitud que nosotros los seres humanos manejamos. Miren, estaba comiendo. Usted cuando está comiendo, usted no se levanta nada. Hasta que no termine de comer no me paro de allí. Pero Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Fue a seguir sirviendo. Jesús, ustedes saben que en esa época la gente no comía como comemos ahora. Nosotros ahora comemos en una mesa, nos sentamos en una silla, pero en esa época no era así. Lo normal era que se pusiera una estera en el piso y ahí se ponían los alimentos. Y los pies quedaban muy cerca de la comida.
Y si usted había estado con unas sandalias caminando por la calle, imagínese lo sucio que debían tener los pies. Los pies no estaban limpios. Los pies tenían que estar llenos de tierra. Imagínense los pies de un pescador, de pescadores. Imagínense cómo estaría. Quién sabe cómo, por qué, cuántos lugares no habrían pasado antes de llegar a la cena. Entonces los pies estaban sucios y quedaban cerca de los alimentos. Entonces lo feo que se debía ver, gente sentada o tumbada así hacia un lado, con los pies sucios cerca de las comidas. Y Jesús estuvo observando que ellos tenían los pies sucios. Uno se pregunta como si, ¿será que los apóstoles no habían visto también lo mismo? Que todos tenían los pies sucios. ¿Por qué otro no se levantó a lavar los pies? Porque el Señor tuvo que esperar y pararse él. Porque es que nosotros muchas veces no estamos en la misma disposición que el Señor. Él siempre está pendiente para servir y para ayudar y para ayudarnos y para que nosotros podamos tener comodidad. Pero nosotros no estamos pendientes de los demás. A nosotros nos gusta es que nos sirvan. A nosotros nos gusta es que a nosotros nos rindan pleitesía. Y esa no fue la actitud que tenía el Señor. El Señor dijo, hombre, estamos todos aquí con los pies sucios. Y él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a lavarles los pies desde mucho tiempo porque él tenía una omnisciencia completa. Y lo hizo de un modo pedagógico para que ellos se dieran cuenta que con el ejemplo era la mejor forma de enseñarles que es necesario vivir para servir a otros. Entonces, a pesar de que ya estaban comiendo, ya estaban en la propia cena, se levantó, se quitó el manto y se ciñó la toalla y comenzó a lavarles los pies, dice en el 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a leer aquí. Lavar los pies de otros era un trabajo solo para esclavos y mujeres. Ustedes saben que la sociedad de aquella época era diferente a la sociedad que nosotros manejamos hoy. En esa época las mujeres estaban prácticamente al mismo nivel que los esclavos. Prácticamente. Y entonces por eso en aquella época era muy común que las mujeres fueran las que hicieran ese trabajo. Entonces Jesús en ese momento hizo el trabajo de una mujer o de un esclavo. Me acuerdo cuando estaba niño que una vez iba a lavar los platos y mi abuela no me dejó. Llamó a mis primas y a mi hermana y las puso a ellas a lavar los platos porque ese no era un trabajo de hombres. Las mujeres son las que tienen que hacer eso. Bueno, esa es la cultura. La cultura en la que nosotros estamos inmersos. Eso no quiere decir que esté bien. Simplemente que muchas veces las culturas son así. Ya en este tiempo las cosas han ido cambiando. Ya eso lo hace cualquiera. Que muchas veces a nosotros los hombres nos da pereza, pero debemos hacerlo, debemos ayudar a nuestra esposa. A mí les digo la verdad, muchas veces yo no lo hago porque me da pereza, pero nosotros los hombres no tenemos por qué tener esa actitud de querer tener a las mujeres en una condición de esclavitud. Eso por lo menos la Biblia no lo enseña, ni el Señor tampoco lo enseñó. El Señor con su ejemplo nos enseñó fue que nosotros podemos hacer ese trabajo y humillarse a hacer algo que seguramente que nosotros pensamos que no nos corresponde y hacer el trabajo, digámoslo así, inferior no es algo malo. Al contrario, humillarse es una muestra de que en nuestro corazón está la grandeza de Dios. Dice así en 1 Samuel 25, 40 y 41. Dice, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Entonces Abigail estuvo dispuesta a servir a David y a casarse con él. Y miren que menciona lo de lavar los pies. Eso 1000 años después. David vivió 1000 años antes del Señor, más o menos 1100 años después. En primera de Timoteo 5, 9 al 10, esas costumbres de esa cultura todavía permanecían. Dice así, se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido,
que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. La Biblia nos enseña como algo bueno el tomar el trabajo de otros, así nos parezca que es un trabajo inferior. Nosotros, si nos sentimos mayores o superiores y en verdad en nuestro corazón está Dios, podemos hacer ese trabajo con toda humildad, porque eso no tiene nada de malo. Al contrario, eso es lo que nos demuestra es que verdaderamente nos hemos dejado transformar por el Señor, nos hemos dejado cambiar. Y ese trabajo en esa época era solo para esclavos y mujeres. Y el creador del universo, el todopoderoso, el omnipotente y omnisciente, nuestro Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, como dice en Filipenses 2:8. Aún estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿O nuestro corazón y nuestro orgullo nos impiden tomar esa actitud? Eso tenemos que estarlo pensando siempre. Si en nuestro corazón hay esa soberbia y ese orgullo, que no podemos ayudar a otros y no podemos servir a los demás porque nos creemos muy importantes. Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo, tremendo ejemplo de nuestro Señor. Cómo se humilla y cómo toma una actitud o cómo toma un trabajo que para mucha gente solamente los grandes deben permanecer en tronos y nunca deben rebajarse a nada, pero el Señor nos muestra que es todo lo contrario. Muy bien. Leamos un pedazo del Evangelio de Marcos, una porción donde dice Marcos 10, 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos aquí la humildad de Santiago y de Juan. Querían ser importantes y sentarse en un trono al lado del Señor. Bueno, muchas veces nosotros también somos así. Queremos estar sentados en tronos. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Pero podemos sin saber lo que están diciendo, porque ellos no sabían que el bautismo con que Jesucristo iba a ser bautizado era una cruz. Pero dijeron enseguida, podemos. Lo importante es llegar a la gloria y estar sentado en un trono, sin saber lo que estaban diciendo. Y muchas veces la gente se apresura a hacerse un compromiso sin saber lo difícil que sería llegar a eso. Y sin saber, simplemente por el deseo y la ambición del corazón de llegar a altos cargos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué diferencia! Nuestro Señor vino es para servir, no vino para ser servido. Y nos dice que si nosotros anhelamos grandezas, entonces tenemos que servir. Aunque la verdad es que los seres humanos no deberíamos andar anhelando grandezas. La grandeza es de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos por qué andar anhelando grandeza. Lo que debemos anhelar en nuestros corazones es ayudar a otros, servir a otros, ver cómo somos útiles para la sociedad, para nuestros hermanos.
Pero hay gente que dentro de las congregaciones aún están pensando en cómo hacerse grandes dentro de la congregación, cómo llegar a ocupar el primer puesto, cómo llegar a ser pastores y maestros. Pero no es porque estén pensando en servir a otros, sino que quieren que les rindan pleitesía, quieren que les den los mejores puestos, quieren que les den, no sé, dinero, no sé qué es lo que se está buscando. Y el Señor nos dice, eso no es lo que debe anhelar el corazón de nosotros. Ahora, Dios, en su infinita sabiduría y en su amor, Dios honra a los que le honran. Eso es cierto. Pero no debería ser ese el deseo de nuestros corazones, que nos honren. Porque nosotros no debemos andar buscando ser los primeros, ni los mejores, ni los primeros lugares, ni nada de eso. Porque si en verdad está la humildad del Señor Jesucristo en nuestros corazones, nuestro anhelo debe ser ver cómo sirvo yo a mi hermano, cómo sirvo yo a mi prójimo, cómo sirvo yo a la sociedad. Y no estar aquí como unos zánganos. Porque los reyes de este mundo muchas veces se convierten en zánganos, que no hacen nada para la colmena, sino que están esperando y andan buscando tener los primeros puestos y ser presidentes, alcaldes y gobernadores simplemente para que los otros les sirvan a ellos. Y eso es una verdad de este mundo, una verdad a puño que no se puede controvertir. Desafortunadamente así son los grandes, los ricos y los poderosos. Pero se supone que nosotros los cristianos no debemos andar en la misma actitud. Ahora miren este mismo pasaje en el Evangelio de Mateo y nos dice que allí la que quería que ocupasen esos primeros puestos era la madre de ellos. En Mateo 20, 20 y 21 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Muy bonita madre. Las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Pero inculcarle eso en el corazón a los hijos es malo. Y ella eso era lo que le estaba inculcando a su hijo, a sus hijos. Ustedes aprovecha que estás con Cristo para que te dé un cargo. Eso es tráfico de influencia. Si estuviste con él en la mala, cuando estén en la buena, que se siente el uno a tu derecha y el otro a tu que se siente el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso era lo que la mamá quería. Entonces las mamás muchas veces quieren cosas buenas para sus hijos y eso está bien. Pero si usted es una madre cristiana, lo que debe enseñarle a sus hijos es que sus hijos, hijos míos, sirvan a Dios. Hijos míos, sean humildes. Hijos míos, busquen la voluntad de Dios. Que si el Señor ve que ustedes son así, el Señor los honrará a su debido tiempo, cuando a Él le parezca, como a Él le parezca. Pero no debemos, las madres no deben estar inculcando en el corazón de sus hijos y de sus hijas que vinieron a este mundo a ser servidos, sino que vinieron a este mundo a servir, como vino nuestro Señor. Entonces, si Jesús vino a servir, ¿nosotros a qué vinimos? Pues obviamente, si en verdad somos de Cristo, a eso mismo vinimos, a servir a otros, a ayudar a otros, a lavar los pies de otros. Juan 13:6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. ¿Cómo va a ser posible? Eso es lo que le está diciendo Pedro. ¿Cómo va a ser posible? Tú, el que yo dije que es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cómo vas a tú que eres soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cómo te vas a rebajar a lavarme los pies a mí, a un pescador miserable, un pecador? Eso es lo que le está diciendo Pedro. Y no quería dejarse lavar los pies. En el siguiente versículo dice, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Qué terquedad. Bueno, pero Jesús, antes de que él dijera que no le iba a lavar los pies jamás, Jesús le dice algo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nosotros somos muy ignorantes. Hasta el mismo Albert Einstein lo dijo.
Todos somos muy ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Es más lo que ignoramos que lo que conocemos. Y en cuanto a las cosas de Dios en general, somos muy ignorantes. Y debemos tratar de comprender a Dios. En Efesios 3:17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que comprendamos bien todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que Jesucristo enseñó, toda su anchura, su longitud, su profundidad, porque así podemos aprender cuál es el verdadero amor y cómo debemos andar con nuestro prójimo, cómo debemos actuar con nuestros hermanos. Eso es algo que debemos procurar y anhelar. Por eso es que la Biblia no se lee como se lee cualquier otro libro que muchas veces pasamos a toda velocidad. No, es un libro que hay poco a poco. Nosotros vamos leyendo y vamos comprendiendo. De pronto hoy leemos un pasaje y no alcanzamos a entender mucho o no entendemos nada. Pero dentro de un tiempo, cuando ya hemos leído otros pasajes que se relacionan con entonces podemos comprender mejor cómo es que allí se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros y cómo nosotros debemos comportarnos con los demás. Nosotros inicialmente no entendemos lo que Dios hace, pero después lo comprendemos. Entender y conocer a Dios debería ser uno de los propósitos más grandes de nuestra vida. Este es un pasaje muy conocido, me gusta mucho, de Jeremías 9:24, donde dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El hombre lo que debe procurar es comprender y entender a Dios. Porque si nosotros comprendemos y entendemos a Dios, tendremos sabiduría y podremos saber cómo ser útiles de verdad a Dios. Porque cuando no entendemos a Dios, en verdad nos volvemos inútiles. No somos vasos de honra, sino que no estamos aptos para poder servir a Dios adecuadamente. Pero en la medida en que nosotros vamos leyendo la Biblia, entre más la leemos, entre más la comprendemos, nosotros podemos entender mejor los propósitos de Dios. Nosotros muchas veces no comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces uno no entiende por qué le sucede algo, porque hay una situación, porque hay un problema, una enfermedad, porque hay una situación dentro de la familia que muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permites que esas cosas pasen? ¿Por qué permites que esto me viniera a mí si yo no me he portado mal? Y es porque nosotros muchas veces no comprendemos lo que el Señor está haciendo, pero Él sí sabe lo que está haciendo. Y lo que Dios quiere es que, aunque no entendamos, lo obedezcamos. Usted no necesita comprender todo lo que Dios está haciendo en su vida para obedecerlo. Obedezca así no entienda, y obedezcamos así no entendamos. Todos tenemos que hacerlo, porque Dios lo que quiere hacer con nosotros es bueno, y lo entenderemos después, con el tiempo. Entonces debemos darle tiempo a las cosas para que después podamos comprender y podamos decir: ah, Señor, ya, ahora sí, ya entendí por qué fue que permitiste eso. Ya sé que era lo que querías moldear en mí, transformar, cambiar. Entonces debemos dejar que Dios haga su obra en nosotros y no volvernos tercos y decir, como dijo Pedro: a mí no me lavarás los pies jamás. Pero bueno, Pedro después echó para atrás, y eso es lo que también debemos hacer nosotros. Muy bien. Entonces una de las cosas más importantes de la vida es poder entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero ya les digo, no es necesario entender para obedecer. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¡Qué miedo! Jesús le está diciendo: si no dejas que yo te lave,
no vas a tener parte conmigo, no vas a poder, no te voy a poder salvar. Si no te identificas conmigo, no vas a poder ser salvo. Ahora, esto está en un sentido simbólico, espiritual. Vamos a tratar de comprenderlo. La sangre de Jesucristo es la que nos lava y quita nuestro pecado ante Dios para siempre. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Ya el pacto fue hecho. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, dijo, consumado es. O sea, todo está hecho. El pacto está cumplido. Ya yo morí por ustedes. Por gracia, si me reciben por la fe, recibiré en salvación. Y nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y eso, si nosotros permanecemos en la fe, nadie nos lo puede quitar. En Apocalipsis 1:4-6 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Entonces Jesucristo ya nos ha limpiado de todo pecado, una sola vez y para siempre. Y eso se nos dice claramente en el libro de Hebreos varias veces. Vamos a leer varios versículos. Hebreos 7:27 dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, una sola vez, no varias veces. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, Jesucristo no tiene necesidad de sacrificarse ni crucificarse varias veces, que es lo que se celebra en la transubstanciación en la Iglesia Católica. Prácticamente eso es lo que están haciendo, sacrificando al Señor cada vez que celebran la Eucaristía. Nosotros sabemos que no es así, que Jesús lo hizo una sola vez para siempre. Ya Jesucristo, con su sacrificio, ha quitado nuestros pecados si nosotros le hemos recibido genuinamente por la fe y si permanecemos fundados en la fe. Entonces nosotros tenemos plena certeza de que nuestros pecados han sido perdonados y que la sangre de Cristo ya nos ha limpiado. Pero pasa algo. Pasa lo siguiente, que aunque nosotros hemos sido limpiados, en nuestro caminar diario nos ensuciamos. Ya, porque usted se puede bañar y está perfectamente limpio, pero si usted se pone unas sandalias, como era lo que se usaba en esa época, y iba y caminaba por la calle, todo el cuerpo quedaba limpio, pero se le ensuciaban los pies. Bueno, ahora lo explicamos. Juan 13:9 dice lo siguiente, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Qué bueno que Pedro, a pesar de que era muy impulsivo, sabía reconocer cuando estaba equivocado. Muchas veces nosotros no queremos reconocer cuando estamos equivocados. Sabemos que estamos haciendo un mal, algo que a Dios no le agrada, y queremos insistir. En ese caso no somos como Pedro, sino que somos gente obstinada y terca, y no hay peor pecado que la obstinación, como se le dijo a Saúl, que es como pecado de adivinación y como brujería prácticamente se puede decir. Entonces nosotros no podemos, cuando sabemos que estamos haciendo mal, tenemos que echar para atrás, porque es de sabios
reconocer los errores. Entonces, eso era bueno de Pedro. Lástima que era impulsivo, pero todos nos equivocamos. Ninguno es perfecto. Algún error tenemos que tener en nosotros, pero lo importante es que sepamos reconocer cuando nos estamos equivocando y podamos decir, hombre, yo soy un ser humano, yo puedo echar para atrás. Nosotros no somos el Papa que se cree infalible. Nosotros somos gente que se equivoca. Entonces, si nos equivocamos, reconocemos y rectificamos nuestro camino. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que está lavado, el que de verdad recibió la sangre de Cristo en su vida, está lavado. Ahora, los pies, a pesar de que estamos lavados, los pies se nos ensucian. Nuestros pies se ensucian mientras caminamos por este mundo, pero el Señor nos lava los pies en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros somos los que anunciamos la paz. Nosotros somos los que anunciamos el evangelio, las buenas nuevas. Pero en la medida en que nos exponemos y nos andamos caminando por este mundo, hay dificultades, hay tentaciones, hay caídas, hay tropiezos, y eso nos ensucia los pies. Pero el corazón no, porque ya nosotros hemos sido lavados, ya no tenemos un corazón de piedra. Tenemos buena voluntad para con Dios, para hacer la voluntad de Dios. Nosotros tropezamos y muchas veces caemos y muchas veces nos equivocamos, pero nuestro corazón es sincero y Dios sabe quién tiene un corazón sincero, quién de verdad le ha recibido de corazón. Y aunque se nos ensucian los pies, en 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, a nosotros se nos ensucian los pies mientras andamos caminando por este mundo. Pero tenemos la plena certeza por la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual se compadece de nuestras debilidades. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, Señor, mira, otra vez se me ensuciaron los pies. Ya yo sé que eso está mal y me arrepiento. Dame la fuerza para no volverlo a hacer. Por favor, límpiame los pies. Y el Señor con nosotros está en paz y en bien. Él sabe quién lo está diciendo sinceramente y quién no. Entonces, lo que tenemos que buscar es hacer las cosas y confesar nuestros pecados. Y todos los días decirnos, Señor, me arrepiento, ayúdame a cambiar. Señor, me arrepiento, ayúdame a cambiar. Y tarde o temprano, mi hermano, tenga la plena certeza, el Señor va a hacer que usted no caiga en lo mismo. Pero si permanece. Pero si usted dice, no, yo definitivamente yo no soy cristiano, yo no puedo. Yo mejor me vuelvo al mundo. Bueno, entonces usted, en tal caso, no es que Dios no lo quiso ayudar, usted fue el que se quiso devolver. Usted simplemente fue una puerca lavada, pero porque usted quiso, no porque Dios quiso. Dios quiere limpiarnos y todos los días nos limpia. Si venimos con un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero si usted no quiere, nadie lo puede obligar. Muy bien. Al final dice, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Hay gente que no se deja limpiar. Hay gente que está en la iglesia y dura muchos años caminando en la iglesia, así como Judas, porque sabemos que el Señor está hablando de Judas. Judas caminó muchos años con el Señor, pero no se quería dejar limpiar el corazón.
No quería que la sangre de Cristo lo limpiara. En su corazón permanecía esa codicia, esa avaricia, que es idolatría. Y así no se puede. Y aunque el Señor muchas veces les explicó y les dijo que el todo del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y que no había necesidad de estar pensando en hacerse riquezas en este mundo, sino que lo importante es hacerse riquezas para con el Padre en el cielo. Él no quiso aceptar eso. Él seguía teniendo la mirada puesta en esta vida y en este mundo. Y por eso le pasó lo que le pasó. No se dejó limpiar y por ende se perdió. Era el hijo de perdición. Era malo. Pero no es que Dios no lo quiso limpiar. Y mucha gente no se deja limpiar. Vamos a leer en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el Señor no los desconoció y no les dijo, yo no los conozco, no por el hecho de que ellos hubieran hecho milagros o porque hubieran profetizado y hubieran predicado al Señor Jesucristo o porque echaran fuera demonios. O sea, ese no era el problema, porque si no, todos los apóstoles y los discípulos del Señor, entonces el Señor los tendría que desconocer y echarlos fuera. O sea, el problema no era ese. El problema es que eran hacedores de maldad, como dice el versículo 23. O sea, seguían practicando el pecado y no se dejaban cambiar. Eran cizaña dentro de la congregación, no eran verdadero trigo. Pero el día en que llega el juicio, el Señor les va a decir es, hacedores de maldad, ustedes eran cizaña, nunca se dejaron transformar. Y nosotros tenemos que permitir que el Señor los limpie. No, Señor, yo dejo que me limpies en todo, pero en esto no me vas a cambiar, porque yo no me voy a dejar cambiar. Bueno, cuidado con eso, porque nosotros tenemos que dejarnos transformar completamente. Y aunque nos equivocamos y fallamos, si nosotros reconocemos que estamos haciendo mal, el Señor nos va a ayudar. Nosotros no podemos andar con nuestros corazones llenos de maldad, ni de codicia, ni de avaricia, ni de lujuria, ni de maldades, ni de hechicerías, practicando el pecado, la fornicación, o la homosexualidad, o la lujuria, o la lascivia. Nosotros tenemos que luchar contra todas esas deseos carnales que están en el corazón del hombre, el que tenga cada quien. ¿Ya? Entonces, procuremos dejarnos limpiar. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes saben lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos limpió, nos transformó y nos dejó un ejemplo, porque nos enseñó con el ejemplo. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es que enseñar con palabras es fácil. Enseñar con el ejemplo, como lo hizo el Señor, ahí sí se pone el asunto difícil. Porque nos gusta ser muchas veces como los fariseos. Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y daban una larga exhortación acerca de algo, pero ellos ni con un dedo querían hacer lo que decían. Y nosotros también muchas veces podemos caer en lo mismo. Entonces nosotros debemos es procurar enseñar con el ejemplo. El Señor dijo, ustedes deben ser humildes. Ustedes deben seguir mis pasos. Ustedes deben ser humildes, humillarse a sí mismos. Entonces Él se humilló a sí mismo para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Y lo hizo con el ejemplo, para que no nos quede la mejor duda, porque todo pedagogo sabe que la mejor forma de enseñar es con el buen ejemplo. Porque eso no necesita más demostración. Eso no es teórico, eso es práctico.
Entonces, hermanos, pensemos en eso, de que nosotros no debemos enseñar a nuestros hijos en nuestras casas simplemente diciendo que hay que ser buenos. Tenemos que ser buenos. Tenemos que hacer el bien. Tenemos que ayudar a otros de alguna manera o de otra. Y no debe ser nada más algo teórico. Porque si es algo teórico nada más, entonces los hijos son buenos jueces. Y ellos saben si somos hipócritas o si verdaderamente estamos haciendo el bien. Entonces muchas veces las familias, la gente con sus hijos se dice, pero ¿por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué mi hijo no se hizo creyente? ¿Por qué no va a la iglesia? Porque ve en nosotros un mal ejemplo. Porque aunque con nuestros labios decimos una cosa, con nuestros hechos negamos lo que estamos diciendo. Jesús no hizo eso. Jesús era diciendo y haciendo, demostrando de que hay que servir a otros, de que hay que ser humildes, de que hay que ser serviciales con los otros. Y a ellos no les quedó la menor duda. Por eso después lo pudieron poner en práctica. Si nosotros queremos tener éxito con nuestros hijos en transmitirles la fe, en transmitirles el Evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos que explicarles con el ejemplo y no solamente con palabras. Debemos ayudar a otros a limpiarse sus pies. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso era lo que estaba tratando de enseñarles a ellos y a nosotros. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros cuando vemos un hermano que está pecando tenemos que procurar con amor ayudarle para que vuelva de ese mal camino. No caerle encima para criticarlo, que es muchas veces nuestra costumbre. Vamos a caerle encima para darle palo. No, esa no es la forma en que el Señor lo enseña. En Hebreos 10:19 vamos a leer esta parte. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10:19 al 24, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros tenemos que estar considerando a los demás y a nosotros mismos para estimularnos al amor y a las buenas obras de un modo práctico, no de un modo teórico. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado. Ya vio, Jesús enseñó fue con el ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nosotros hemos sido enviados por Cristo. Cristo fue enviado por el Padre. Nosotros no somos mayor que Cristo. Y si esto fue lo que Cristo hizo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces no nos podemos poner, no, pero es que yo soy muy importante, es que yo soy un doctor, o es que yo soy un abogado, o es que yo soy arquitecto, o no es que yo tengo mucha plata, o no es que yo tengo mucha experiencia. Porque siempre alguna excusa sacamos para no hacer lo que el Señor nos dijo. Y nosotros no somos mayores que el Señor, y el Señor lo hizo, y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, muchas veces sabemos las cosas teóricamente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora viene la práctica. Porque de nada sirve que yo vaya a la universidad a estudiar medicina. Pero si yo nunca atiendo un paciente, si no soy netamente teórico, pues entonces mi profesión simplemente se quedó en algo meramente teórico y yo verdaderamente no soy lo que pienso que soy. Y así es lo mismo en el cristianismo. Si nosotros tenemos toda la letra y todo el conocimiento simplemente nos envanece.
conocimiento envanece, pero el amor edifica si lo llevamos a la práctica. Y eso es lo chévere de haber estudiado el libro de Santiago, que Santiago todo lo llevó a una práctica y a una realidad donde, aunque no se conociera mucha teoría, la práctica demostraba que se conocía de verdad la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros sabemos y no hacemos, somos una cosa, pero si sabemos y hacemos, otra cosa. Eso es como el que construyó su casa sobre la roca. Dice así, Lucas 6, 46 al 49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, si nuestro cristianismo se basa solamente en la teoría del conocimiento de la palabra de Dios y no en una práctica, el día que viene la tribulación o el día que viene la tentación, la prueba, salimos avergonzados de allí porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, si Dios nos dice que seamos humildes, si Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos, si Dios nos dice que ayudemos a otros a salir del pecado, y no lo hacemos porque nosotros somos muy grandes, porque nosotros somos muy importantes, porque nosotros no las sabemos todas, entonces el día que venga la tempestad, el día que venga el juicio, creemos que nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Eso nos lo dejó claro el Señor. Gálatas 6, 1 al 5 dice en la Nueva Traducción Biblia al Día: amados hermanos, si algún cristiano cae en pecado, ustedes que son espirituales, tierna y humildemente deben ayudarle a volver al buen camino, recordando que quizás la próxima vez será uno de ustedes el que cometa alguna falta. Compartan las cargas y los problemas de los demás, porque así estarán obedeciendo el mandato de nuestro Señor. El que se crea demasiado grande para rebajarse a esto, está engañándose, porque su misma actitud demuestra su bajeza, su carnalidad. Cada uno esté seguro de que actúa correctamente, porque sentirá la satisfacción del deber cumplido sin tener que andar comparándose con nadie. Todos tenemos que cargar con nuestras faltas y problemas porque nadie es perfecto. Tenemos que cargar con nuestras cargas y problemas, pero también se nos invita a que ayudemos a otros. No a que hundamos a otros. Que el Señor nos ayude para que así sea. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor sabía cuáles eran los 11 que habían ahí, que él había elegido. Porque el Señor, en su omnisciencia, a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, glorificó. Como dice en Romanos capítulo 8. Yo sé a quiénes he elegido. El Señor sabe quiénes son de Él. Pero ninguno que no sea de Él, no es de Él porque Dios no quiso que fuera de Él. No es de Él porque esa misma persona, en su obstinación, en su terquedad, no quiso acercarse a Dios. Porque Dios le ha dado todas las formas y todas las herramientas para que se puedan acercar a Él. Y el pacto se firmó y se selló y Cristo ya murió por Él. Pero él no quiere aceptar el sacrificio ni se quiere dejar lavar. Como el señor Judas. En él se cumplió una profecía que está en Salmo 41:9. Dice: aun el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Para entenderlo mejor, Nueva Traducción Biblia al Día también dice el Salmo 41:9: hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. El señor Judas no podía aceptar
la forma de ser de Jesús. No le gustaba. Él quería era alguien que le diera plata. Y con Jesús no iba a conseguir plata. Ni iba a conseguir la grandeza que él quería en este mundo. Porque Jesús no vino a eso. Entonces, si usted anda buscando grandeza y anda buscando plata, usted está en el lugar equivocado. Cerca de Jesús no es el lugar correcto. Pero yo le invito a que, si usted anda buscando eso, olvídese de eso. Este mundo es una falacia. Este mundo es una mentira. Este mundo es simplemente ilusión. Todo lo que hay aquí es temporal. Y nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, con nada saldremos de él. A nadie le van a echar nada en el cajón para que se lo lleve. Entonces no esté pensando tanto en eso. Que si Dios le da, pues gloria a Dios. Pero si no le da, sino nada más comida, sustento y techo, con esto estemos contentos. Los grandes hombres de Dios, un Juan el Bautista, vivió en el desierto vestido de pelo de camello y comía ¿qué? Saltamontes. ¿Y qué pasa? Es de los mejores hombres que han existido. Pero si usted quiere ser como Judas y usted le va a poner zancadilla a los hijos de Dios, bien, lo vas a hacer, pero tarde o temprano recibirá la condenación. ¿Ya? Así como lo hizo Judas, que al final terminó, a pesar de todo, de que recibió la plata y todo lo que él quería, al final terminó suicidándose. Así terminan los que son capaces de no hacerles caso al Señor, no hacerle caso a sus enseñanzas. Terminan muy mal. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús más de una vez se identificó a sí mismo como el yo soy. Y cuando usted lee el yo soy en el Antiguo Testamento, usted ya sabe a qué se estaba refiriendo. Éxodo 3:13 al 14. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Con quién estaba hablando Moisés en ese momento? Con Dios. Y específicamente ¿con quién? Con Cristo. Con el ángel de Jehová en la zarza. Entonces el que envió a Moisés fue Jesús. Entonces nosotros sabemos que Jesús es Dios. Así muchas denominaciones y religiones, bueno, muchas no. Hay una que es muy conocida, pero no voy a decir el nombre en este momento, que dice que Jesús no es Dios. Si Jesús es el yo soy. Si Él es el yo soy, obviamente Él tiene que ser Dios. La Biblia lo deja muy claro. De cierto os digo, dice Juan 13:20, el que reciba al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí, reciba al que me envió. Si alguna persona quiere recibir el mensaje del Evangelio, que es arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón, obedeciendo su voluntad, y recibes esta palabra de aquel que te la dé, sea quien sea, tú estás recibiendo a Dios en tu corazón. Pero si no lo recibes, sino que lo rechazas, como mucha gente lo hace, entonces tú recibirás la condenación que se merece el haber tenido por inmunda la sangre del pacto con que Jesucristo nos ha limpiado. Hermanos, debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Debemos ayudarnos unos a otros. Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo de amor y de humildad y de servicio. El más grande, el todopoderoso, el Señor, humillado hasta lo sumo, para demostrarnos con el ejemplo qué es lo que Dios pide de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos así como Jesús era.
ayudando a otros, sirviendo a otros, bendiciendo a otros con nuestros trabajos, con nuestros dones. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Estamos dispuestos a lavarle los pies a los discípulos, a los demás hermanos, a la humanidad, ayudarlos a que se acerquen a Dios, o no lo queremos hacer. Si no lo hacemos, no es porque no sepamos, es porque no nos ha dado la gana. Pero Dios quiere que eso es lo que hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos enseñado a través de ella. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a ponerla por obra y a ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a lavar los pies de los demás, a que verdaderamente en nuestro corazón esté el deseo de humillarnos, porque sabemos que la grandeza tuya, Señor, está en eso, en que te humillaste a ti mismo, y a su tiempo el Padre te exaltó a lo sumo. Nosotros sabemos que también el Padre algún día nos glorificará, lo mismo que a ti, y podremos estar contigo para siempre, que es nuestro deseo y nuestro anhelo. Bendito seas, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.